Bueno, vamos a empezar con otro ejemplo sobre un problema de principio de Arquímedes. Nos dicen que un cilindro de plástico de 2 centímetros de radio, luego ya cogemos y ponemos el dato del radio del cilindro, y una altura de 5 centímetros. La altura del cilindro es de 5 centímetros. Lo tenéis aquí representado, lo que es el radio y lo que es la altura del cilindro. Nos dicen que pesa en el aire 1,7 newtons y cuando lo sumergimos en un líquido que no conocemos, 1 newton. ¿Esto qué es? Pues el peso real, lo que pesa en el aire, 1,7 newtons, y lo que pesa dentro del líquido, el peso aparente, 1 newton. Bueno, pues entonces nos dicen que calculemos el empuje. Bueno, pues para calcular el empuje, lo primero hacemos el correspondiente dibujo y vemos que esto es el peso real y esto el empuje que sufre el cilindro. Con lo cual, el empuje, como tenemos los datos del peso real y el peso aparente, sabemos que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo, que es la del líquido que desaloja, y por G. Pero claro, como no tenemos el valor de la densidad del líquido, no podemos calcularlo por este procedimiento. Pero como tenemos el valor del peso real y tenemos el valor del peso aparente, sí que sabemos que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje. De aquí despejamos el empuje y nos queda que el empuje es igual al peso real del cilindro menos el peso aparente. Sustituimos por el valor que tiene cada uno de ellos, el peso real 1,7 newtons y el peso aparente 1,0, será de 0,7 newtons el empuje. Bueno, pues ya tenemos el apartado A del ejercicio hecho. Ahora vamos a ver qué nos preguntan en el apartado B. En el apartado B nos preguntan que calculemos cuál es la densidad del líquido. Bueno, pues para calcular la densidad del líquido lo más fácil es recurrir a la fórmula del empuje. El empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo, en este caso del cilindro, y por G. ¿Cuál es la dificultad que os aparece aquí? Pues que hay que calcular el volumen del cilindro, el del cuerpo. El volumen del cuerpo es igual al volumen del cilindro. Y claro, tenéis que acordaros de la fórmula del volumen del cilindro. La fórmula del volumen del cilindro es área de la base, que es un círculo, por la altura. Bueno, pues entonces la altura nos han dicho que son 5 centímetros y la pasamos a metros. 5 centímetros por 1 metro, que son 100 centímetros, la altura del cilindro son 0,05 metros. Y el radio del cilindro, 2 centímetros por 1 metro, que son 100 centímetros, nos da 0,02 metros. Bueno, pues ya tenemos un valor y el otro valor. Y ahora el volumen del cuerpo, del cilindro, será área de la base, pi
por R al cuadrado y por la altura del cilindro, sustituyendo los valores pi por 0,02 al cuadrado por 0,05, esto nos da que el volumen del cuerpo, que en este caso es el cilindro, es de 6,28 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Recordad, hay que saberse la fórmula de algún cuerpo geométrico, como es el caso del cilindro, el cubo y, en el peor de los casos, el de la esfera. Bueno, pues aquí tenemos ya el volumen calculado y ahora vamos a ver la densidad, cómo la calculamos. Una vez que tenemos el volumen, ya volvemos a ir a la fórmula del empuje. Empuje, densidad del líquido por el volumen del cuerpo y por G. Tenemos que el empuje 0,7 es igual a la densidad del líquido por 6,28 por 10 elevado a menos 5 por 9,8. Despejamos en este caso, la densidad del líquido nos da 6,28 por 10 elevado a menos 5 por, perdón que lo estoy haciendo mal, la densidad del líquido es 0,7 dividido entre 6,28 por 10 elevado a menos 5 por 9,8. Esto es igual a 1137,4 kilogramos por metro cúbico. Es un líquido un pelín más denso que el agua. Bueno, pues ya tenemos otro tipo de ejercicio de Arquímedes.